Acaba de presentarse Apple TV Plus, ya sabíamos las series que iba a tener, ya sabíamos un poquito el formato y cómo sería también su precio, pero ahora vamos a ver todos los detalles de esta nueva plataforma que quiere plantarle cara a Netflix o a HBO, incluso a Disney Plus, que también va a salir dentro de muy poquito. Así que vamos a ver si esta plataforma de momento vale la pena, si va a valer la pena en un futuro y cómo es por dentro. Antes de nada me gustaría deciros algunas cosas sobre su precio porque va a variar mucho, incluso vamos a poder verla sin estar suscritos ni empezar la prueba gratuita, ¿vale? El hecho es de que las personas que tenemos un iPhone o que hemos comprado un iPhone 11 o 11 Pro tenemos un año gratis, pero no solo estas personas, sino también los que han comprado un Apple Watch, los que han comprado un Mac, un iPad, iPod Touch, pero a partir del 1 de noviembre. En este caso nos han dado ya este año a las personas que tenemos un iPhone 11 y un iPhone 11 Pro. En este caso no sé si las personas que tienen un iPad también tienen este año, pero a partir del 1 de noviembre, si compras algunos de estos productos, vas a tener un año totalmente gratuito de Apple TV Plus. Normalmente este servicio cuesta 4,99 € al mes y además si contratamos un año completo nos va a valer 49 € o 49 dólares en este caso. Además tendremos 7 días de prueba gratuita por si quieres, ver las series, incluso yo creo que con las pocas que hay, de momento eres capaz de vértelas todas en estos 7 días. Aún así, si no quieres entrar en el periodo de prueba gratuita, puedes mirar alguna de las series, algún episodio, creo que es el primero y el segundo o el primero solo, que te deja verlas sin entrar a la prueba gratuita, ¿vale? Simplemente puedes acceder a Apple TV Plus y verlos. Más cosas que comentar y es en qué sitios está disponible. ¿Dónde lo podremos ver? Pues lo podremos ver tanto en navegadores como Safari, Chrome o Firefox, en la web que os dejaré en la descripción, o también podremos verlo en nuestro dispositivo móvil. En mi caso, en el iPhone, que tenemos una aplicación que se llama Apple TV Plus. Incluso lo podremos ver en una televisión que, puedes descargar aplicaciones y vas a poder descargar Apple TV Plus. Más cosas, chicos. Algo muy importante es que, lógicamente, el catálogo de Apple TV Plus no es para nada amplio. Tiene solamente 8, como digo yo, 8 recursos, 8 series, que en este caso algunas son documentales y 2 series de ellas son para niños, así que en total tenemos estas series que vamos a ver a continuación, ¿vale? En este caso son The Morning Show, que es una serie que, tiene 3 capítulos, en este caso todas las series tienen 3 capítulos, sí, que está muy bien. También Dirkington, Para toda la humanidad, Reina de elefantes y después Snoopy y Helpsters, que son para niños pequeños, y El escritor fantasma, que también es una serie. De momento no tenemos películas, es verdad que tenemos un documental que es este que os comentaba, Reina de elefantes, sobre todo, un documental de animales que nunca suele fallar. Y de momento yo me he visto algunas series, como por ejemplo The Morning Show, que he estado viendo, que se trata de un show que hay por las mañanas, muy conocido en Estados Unidos, que cuenta las noticias y hay tramas internas, lógicamente con problemas, con cosas buenas, con cosas malas, en las que va avanzando la serie. También, lógicamente, he visto Sí, Vale, que es una serie donde todo el mundo, en el siglo XXI hay un virus y deja a todas las personas sin vista y lógicamente sin muchos recursos. Así que, luchan por territorios, luchan por vivir de una manera mejor que los demás. No me ha gustado mucho porque yo no soy de este tipo de series, pero tiene una calidad increíble. En este caso, todas las series, todos los documentales están grabados en 4K y vamos a poder reproducirlos a la máxima calidad posible de nuestro monitor en este caso. La serie Para toda la humanidad, que trata de que la carrera espacial, que el primer hombre llegar a la luna fue Neil Armstrong de Estados Unidos, pero en este caso cambia la historia y se dice que el primer hombre es de Rusia, ¿vale? Ya sabéis que en la Guerra Fría había una lucha espacial por a ver quién llegaba antes a la luna y en este caso la ganan los rusos en vez de Estados Unidos, y aquí empieza una trama que es como la crisis de la NASA, ¿vale? Que está basada en esto.
En mi experiencia y en lo que he estado probando es un poco confuso porque además de las series de Apple TV Plus en la propia aplicación podremos ver y comprar y alquilar también películas que realmente están en el cine o estaban en el cine, películas de todo tipo. Ya sabéis que, bueno, pues antes Apple TV era un servicio también de compra y alquiler de películas, así que también estarán aquí dentro películas y series que no tienen que ver con Apple TV Plus. Está mezclado todo, es un poco lío, pero en este caso creo que Apple, cuando vaya añadiendo muchas más series, muchas más películas, va a quitar las que son de pago, lógicamente, porque no tiene sentido. Estamos suscritos a Apple TV Plus porque nos ofrece, bueno, pues películas y series gratuitas con una suscripción mensual. No queremos comprar ni alquilar películas. Las próximas series y películas que va a estar en Apple pues serán en unas semanas y en unos meses, ¿vale? Algunas que ya están confirmadas, como por ejemplo Servant, Truth to be Told, Little America, The Bunker y Hala, ¿vale? Son series, algunas que son bastante buenas, lógicamente no sé si tan buenas como para pagar este dinero que son 5 euros al mes, que no es poco, pero si podemos utilizarlo en otro servicio complementario estaría muy bien. En resumen, este es un servicio que, como decía, es complementario a si tenéis Netflix, HBO, de momento al menos podemos decir esto. Así que, bueno, pues si tenéis la oportunidad de que os salga gratis, pues está bien para poder ver un poquito las series que tiene, pero de momento yo no os aconsejaría suscribiros, ¿vale? Probablemente dentro de unos meses, si hago otro vídeo, pues cambio de opinión, pero de momento esta es mi conclusión, chicos. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!